¿Te has preguntado alguna vez qué hubiera sido de ciertos personajes en Overlord que, a pesar de tener un gran trasfondo detrás y mucho potencial para ampliar la historia del nuevo mundo con nuevas perspectivas y, por qué no, nuevas tecnologías o formas de abordar la magia? Pues en este lugar ampliaremos un poco nuestra visión del nuevo mundo y de Cal Cabezares gracias a Aigami. Pero antes de iniciar, debo dar una aclaración importante. Lo que voy a narrar a continuación es un fanfic escrito por Aigami, un miembro de la comunidad con mucha imaginación. Los personajes y lugares a los que se hace referencia, por supuesto, fueron creados en principios por el maestro Kugane Maruyama, autor de Overlord, y bajo ningún concepto se quiere presentar como pertenecientes a Aigami o a la gran biblioteca de Nazarick. Estos personajes y lugares son utilizados para crear una historia nueva, un ¿qué hubiera pasado si?, respetando las reglas del mundo en el cual se desarrolla. Muchas gracias a Aigami por este gran aporte y por permitirme el honor de narrarlo. Ahora sí, bienvenidos a estas misteriosas y confusas tierras en el lado oscuro del internet. Yo soy Arkham Free y te invito a sentarte cómodo, tomar un poco de la felicidad que te ofrezco y disfrutar de la siguiente narración. Hoy continuamos con El Camino de la Reina, capítulo 1, parte 2. Sus palabras parecieron tener algún efecto en la chica, ya que su llanto disminuyó poco a poco para alivio de Suzuki Sadoru, quizás con la certeza de que recibiría su apoyo en esta empresa de atravesar el desierto. Se sentía un poco menos sola, aunque era algo que solo podía especular de su ahora aparente renovada calma. ¿De verdad puedo contar con su ayuda? La esperanza empezaba a llegar al rostro de la chica, dotándola de un brillo y calidez bastante agradables de contemplar. Claro que puedo desviar mi ruta un poco a la ciudad de Erientiu, pero como todo en esta vida, tiene un coste. ¿Me explico? Para su sorpresa, sonó un poco más sombrío de lo que quería, pero serviría para enfatizar su punto. Por supuesto que lo tiene. Una leve decepción inundó a la chica, haciendo que bajara su mirada con tristeza. Por supuesto que entendía que todo tiene un coste y que no sería extraño que alguien quisiera aprovecharse de su situación para sacar algún beneficio. Pero en estos momentos, mirando sus manos vacías, recordando que todas sus posesiones valiosas e incluso aquellas que eran símbolo de su realeza, que podrían servir como garantía de pago o moneda de cambio, habían quedado atrás, muy lejos de su alcance, inservibles en casos como este, en el que necesitaba ofrecer precisamente eso: garantías. Pero si el hombre frente a ella fue lo suficientemente bondadoso como para evitar su penosa muerte, quizá podría pagarle una vez que regresara a mi país. Le aseguro que su generosidad será adecuadamente recompensada, sin importar la cantidad de oro que desee, o si quiere algo más, como tierras o nobleza. Tiene mi palabra. La ansiedad era evidente en su rostro. ¿De verdad creería en su palabra? En esta situación era lo único de valor que le quedaba, y si pudiera reunirse con la resistencia, enfrentar a los demonios y recuperar su reino, no serían palabras vacías. De verdad podría darle todo lo que deseara. Entonces, ¿bastaría su palabra? Para sorpresa de la última regente del Reino Santo de Roble: está bien, señorita Pesares, creeré en su palabra. De verdad no esperaba promesas tan generosas por una simple misión de escolta,
Pero lo único que realmente le importaba no era el posible oro que le ofrecían, sino el objeto mundial que tan casualmente mantenía sobre su regazo. Podría pedir directamente el objeto como pago, incluso podría habérselo quedado mientras la chica dormía, pero eso no sería justo. Sus amigos no le perdonarían el que cometiera tal abuso contra alguien infinitamente más débil que él. Eso no disminuía su deseo por aquel objeto en lo más mínimo. Por supuesto, existía la posibilidad de que sirviera para volver a su mundo o para reencontrarse con sus viejos amigos. Si se daba la oportunidad, podría guiar la conversación en pos de obtener el objeto de la forma más natural posible. De manera que parezca que la idea de ofrecerle el objeto salió de ella en primera instancia. Eso sería lo más justo, ¿verdad? No, sería una estafa en la que recibiría un pago exagerado por una misión sencilla de escolta. No, por supuesto que no era nada de eso. El mundo suele ser un lugar injusto, señorita Besares. Por suerte para usted, mis amigos no me verían con muy buenos ojos si me aprovechara de la situación vulnerable de otra persona para obtener un beneficio exagerado, por lo que 1000 monedas de oro le parece algo costeable. Por supuesto que puedo costear eso, e incluso más. Yo, Calca Besares, conocida como la princesa sagrada y reina del reino santo de Roble, le doy mi palabra de que así será. La determinación que ahora mostraba haría dudar a cualquiera de la visión débil y vulnerable anterior. Ahora se veía envuelta en cierta dignidad que no estaba allí antes. Ahora él estaba completamente perdido. Se supone que debía creer que la chica harapienta frente a él es ya no solo miembro de la realeza, sino que es la propia reina. Y aunque fuera cierto, así de mal estaba la situación con estos demonios que viajaban sin escoltas, provisiones o preparación alguna, lo peor de todo esto era que casi muere la supuesta regente de un país, sola, en medio de la nada. ¿Sucede algo? Calca quedó muy confundida al ver que de un momento a otro el sujeto frente a ella se había quedado tan quieto como una estatua. Cuando la realización le llegó de golpe, había dado su verdadera identidad como gobernante de un reino. Quizás ahora estaba haciendo cálculos mentales en relación con la posible recompensa que yo podría darle contra lo que podría obtener de usarla como rehén o de venderla como esclava. Ella no estaba dispuesta a creer eso del hombre que la había salvado, sino ¿por qué salvarla en primer lugar? ¿Por qué tratarla con tanto cuidado entonces? Una tos seca y breve la sacó de su estupor momentáneo. Me disculpo de antemano si mi trato hacia usted fue demasiado brusco o si fui grosero de alguna manera. Después de todo, no estoy acostumbrado a tratar con la realeza. Por ahora, lo mejor será que siga descansando. Mañana, con sus energías repuestas, podremos seguir esta conversación con más calma. Dicho esto, Suzuki Satoru estaba a punto de sumergirse en cierta documentación mágica que amablemente le brindó cierto no muerto de forma evidentemente voluntaria. Pero entonces escuchó un gruñido sordo y bajo que parecía provenir del estómago de la chica, quien al verse descubierta se sonrojó por la vergüenza, desviando su mirada. Señorita Besares, ¿hace cuánto que no ha comido? En este punto ya deben ser varios días.
Solo resistí llegar hasta aquí usando magia, pero incluso el mano se agota con el tiempo. Cuando colapsé, ya no tenía ni mana ni fuerzas. Estaba resignada a que este sería mi lugar de descanso eterno. Fue un viaje duro, pero ya no tiene por qué serlo. Deme un momento. Extendió su mano hacia el aire como queriendo tomar algo, lo que confundió momentáneamente a Calca, y luego se extrañó al creer ver cómo su mano desaparecía en la nada, aunque podría ser una ilusión por el hambre, la oscuridad y el cansancio. Al momento siguiente, en sus manos tenía algo improbable, una hogaza de pan tan fresco que su embriagante aroma la aturdió por un momento, quedando embelesada la chica por aquella humilde pero exquisita pieza de pan. ¡Por Dios! ¿Qué fue de mis modales? Mientras aún se reía nerviosamente, con un gesto de su mano hizo aparecer de la nada una mesa negra pulida como la obsidiana y un par de sillas del mismo material. Si se pudiera describir la sensación que producía aquel extraño juego de mesa, sería un lujo exuberante. En su vida como monarca, Calca Besares había visto muchas cosas lujosas, pero ese pequeño juego de mesa estaba en un nivel propio. De nuevo, su mano se perdió en el vacío para sacar una elegante bandeja de plata, un jarrón aparentemente lleno de agua fresca y otras cosas varias. Si bien para Suzuki Satoru todo aquello no era más que comida que eligió al azar, pensando que podrían llegar a gustarle a la joven reina, para Calca Besares era prácticamente un banquete. Quizás porque no había comido en varios días, quizá porque se había alejado de las garras de la muerte, pero no podía parar de maravillarse por las comidas que servía Suzuki Satoru frente a ella. ¿Yo? ¿De verdad puedo comer estos alimentos? La chica prácticamente salivaba de anticipación. ¿Ah? ¿Qué pregunta es esa? Claro, puede comer y beber cuanto guste. Después de todo, lo serví especialmente para usted, señorita Besares. Ya más tranquila, tomó su respectivo asiento a la mesa, comiendo con una gracia y una elegancia que, pese a lo desaliñado de su aspecto general, denotaba la gracia y presencia que deberían ser características de una noble. Y sin embargo, lo que más descolocó a Suzuki Satoru fue cómo parecía llorar de alegría mientras disfrutaba de su comida. Rápidamente le ofreció un vaso lleno de agua fresca. Tenga, no olvide beber, señorita Besares. Calca comía y bebía con la avidez de quien lleva varios días sin comer, y lo hacía sin perder la gracia antes mencionada. Durante todo el tiempo, Suzuki Satoru se limitó a observar con curiosidad. Después de todo, dada su condición, pocas veces tenía la oportunidad de tener este tipo de interacciones sin levantar sospechas por no comer. Habiendo satisfecho tanto su hambre como su sed varios días, Calca inclinaría su cabeza agradeciendo aún con unas pocas lágrimas en los ojos. De verdad, señor Satoru, mi deuda con usted no hace sino aumentar. Compartir de sus valiosas reservas de alimentos, no cualquiera haría eso sin pensarlo como usted. No existen palabras para expresar mi agradecimiento. Y aunque el tono de la chica tenía un poco de culpa por haber gastado los recursos de su salvador, se notaba mucho más animada que cuando recién despertaba. Suzuki Satoru soltó una pequeña risa incómoda. Es lo menos que puedo hacer por mi contratista. De todas formas, me alegro de que ahora se sienta mejor, pero lo ideal sería que descansase bien. Y con un chasquido de sus dedos hizo desaparecer todo como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Después de todo, aún necesita recuperarse por completo. De nuevo, gracias por todo.
Su semblante había mejorado mucho en muy poco tiempo. Se notaba cómo la vida regresaba poco a poco al cuerpo de la chica. Terminada la conversación, Calca regresaría al sofá en el que había descansado tan plácidamente, cayendo en un profundo sueño tan pronto como se recostó, recuperando ahora sí todas sus fuerzas. Suzuki Satoru se quedó a su lado, esperando que durmiera más profundamente para finalmente darle la espalda, sentarse y revisar nuevamente uno de los tantos libros que le confiscó a cierto Elder Lich, con su monóculo especial que le traduce al instante cualquier dialecto. Pasado el tiempo, seguía tratando de entender las bases de la teoría del sistema mágico. Claro que él tenía acceso a todo eso de forma natural por venir de Yggdrasil, pero creía que sería potencialmente beneficioso entender plenamente las bases. Quizá así podría obtener nuevos hechizos. Al día siguiente, la lectura de aquellos textos no se hacía más fácil, pero quizás con el tiempo podría entenderlo completamente. Hasta aquí leería por hoy, ya que su acompañante por fin estaba despertando. Al voltear a verla, pudo apreciar cómo se estiraba mientras daba un gran y amplio bostezo, como si todas las cargas que había comentado durante la noche abandonaran su cuerpo. «Buenos días, señorita Besares». Solo con ese saludo, el ambiente en Calca había cambiado por completo, a uno más solemne, volteando rápidamente hacia el origen de la voz de aquel hombre misterioso que le había salvado la vida. Buenos días, señor Satoru. Mientras respondía a la chica, él guardaba despreocupadamente el libro que leía de vuelta a su inventario bajo la mirada atónita de Calca. Disculpe, señor Satoru. Jamás había visto o escuchado de un hechizo como ese. Algo tan extraordinario solo puede pertenecer al legendario quinto nivel de la magia, ¿verdad? La chica lo miraba con anticipación, curiosa y deseosa de saber más de aquel extraño hechizo. De nuevo, desconcertado por las cosas insignificantes que suelen maravillar a los habitantes de este nuevo mundo, se limitó a corregirlo un poco sin ahondar mucho, pues tampoco podía ofrecer mucho. Nada de eso, es más como una caja que uso para guardar mis pertenencias. La respuesta pareció aumentar la curiosidad de la chica. Dejando ese tema de lado, deseaba partir lo más pronto posible a la ciudad de Eruentiu, ¿verdad? Calca, aún anonadada por el asunto de la caja misteriosa, solo pudo asentir para confirmar su deseo de partir. Entonces, debemos prepararnos primero, siendo lo primero en la lista desayunar. Por desgracia, no importaba cuánto deseaba poder comer, su condición como no muerto se lo negaba rotundamente. Ya se inventará alguna excusa conveniente cuando llegue el momento. Por el momento, preparó todo como la noche anterior, salvando la diferencia de que seleccionó solo aquellos alimentos en los que la chica mostró especial interés. Adelante, señorita Besares. Coma hasta saciarse. De nuevo, muchísimas gracias, señor Satoru. Fue entonces cuando iba a sentarse y tomar los cubiertos que de verdad pudo apreciar la excelente calidad de todo. Grabados, ornamentos, adornos, detalles que a simple vista incluso un miembro de la realeza como ella reconocería de inmediato como de la más alta calidad. ¿Acaso los hechiceros podían permitirse ese tipo de cosas? Sería demasiado imprudente y grosero hacer ese tipo de preguntas o señalamientos, en especial hacia el hombre que le había salvado la vida. Hacer esas preguntas sería como escupirle a la cara, por lo que dejó de lado aquellos pensamientos y se dispuso a devorar el nuevo banquete que tan amablemente le habían servido. Fue entonces
descansada, con el estómago bastante lleno, que notó que su acompañante no había tocado la comida después de haberla servido. Además, no se quitaba esa extraña máscara ni los guanteletes. Así que le preguntó: Disculpe, señor Satoru, ¿acaso no piensa acompañarme? Ya lo estoy haciendo, señorita Besares. ¿Sabe a lo que me refiero? ¿No piensa comer? Preguntó ahora de forma directa e insistente. De momento no lo necesito. Verá, Suzuki Satoru se quitó uno de sus guantes luego de haber aplicado un hechizo de ilusión previamente en su mano derecha para hacerla parecer humana y señaló uno de sus numerosos anillos. Este anillo me evita la necesidad de comer, dormir o descansar por días e incluso semanas. Calca lució muy sorprendida de nuevo, aunque claro, ese anillo en particular no cumplía esa función, ya que en realidad se trataba del que le permitía ocultar por completo su poder mágico. Eso es en verdad sorprendente. Es increíble que posea un objeto legendario como ese, del tipo del que los países recuerdan como tesoros nacionales. ¿Acaso pertenece a alguna familia noble? La pregunta de la chica venía sin ningún tipo de maldad, impulsada solo por la curiosidad inocente de quien quiere entender mejor la situación en la que se encuentra. A fin de cuentas, que el Suzuki Satoru tenga un tesoro de tal magnitud lo situaba como una existencia importante, aunque para el propio Satoru, un anillo así no era más que una baratija. Tuvo varios inconvenientes tratando de vender objetos como ese en el pasado. Aún recuerda cómo lo tacharon de estafador en varias ocasiones cuando trataba de vender su equipo más sencillo con el objetivo de entender el mercado de este mundo. Pero solo quedaba más desconcertado cada vez. Incluso cuando dejó de ofrecer sus objetos y empezó a buscar lo mejor que podían ofrecerle, si se comparaba con Yggdrasil, ni siquiera un nivel bajo usaría un equipo de tan baja calidad y rendimiento. Era simplemente absurdo. En la actualidad entendía mejor lo que era considerado normal y fuerte en este nuevo mundo, un ejercicio ciertamente agotador. Aunque le resulte difícil de creer, solo soy un comerciante que ha tenido la fortuna de poder aprender magia a lo largo de los años durante sus viajes. Claro que aquella historia era demasiado escueta como para ser creída fácilmente, en especial luego de haber usado tan descuidadamente su magia frente a la chica. Cielos, he cometido muchos errores. Debo evitar tener más deslices a partir de este punto, o toda mi historia se vendrá abajo ante la más mínima presión. ¿De verdad? A mis ojos usted me pareció un hechicero muy talentoso. Si puede hacer ese tipo de cosas con tan poco esfuerzo. Por el momento, detendría sus preguntas aquí. No quería incomodar a su salvador o hacer que se sintiera presionado a explicar cosas que no deseaba compartir. No era raro que los hechiceros fuesen reservados después de todo. Veo que usted es muy curiosa, señorita Besares. Lo cual no es necesariamente bueno o malo, pero es algo que le permitirá estar más atenta a cosas que otras personas podrían pasar por alto. Pequeños detalles que podrían ayudarla a diferenciar entre potenciales aliados o enemigos. Pero, si no se tiene cuidado, puede volverse un arma de doble filo. Parecía que las palabras de Suzuki Satoru habían tocado un nervio sensible, por lo que decidió dejar ese tema de lado rápidamente. Volviendo a lo que nos compete, ¿lista? Completamente. Luego de alimentarse y descansar bien, una determinación y fuerza se veía en sus ojos. Había reemplazado la desesperación que antes habitaba en ella. Luego de limpiar su ropa y su capa y el resto de sus pocas pertenencias que se habían cubierto por la arena del desierto,
Ahora sí estoy lista. ¿Nos vamos? Claro, aunque, señorita Besares, le recomiendo que se quede con ese objeto, ya que fue la primera en encontrarlo. Por derecho le pertenece. Así es como funciona el mundo, ¿sabe? No creo que sea justo que me lo lleve. Puede haber sido el tesoro de este país. De este reino. Está todo en ruinas, lo sé, pero aún así sería casi como saquear una tumba. ¿No sería irrespetuoso tomar lo que puede ser el último vestigio de lo que fue este reino? Yo no me preocuparía por este reino si fuera usted. Según tengo entendido, prácticamente nadie sabe de estas ruinas y todo lo de valor, además de ese objeto que usted consiguió, de seguro que ya fue saqueado hace mucho tiempo. No hay nombres que recordar, no hay historia que preservar. Aquí solo hay olvido. En todo caso, bien le podría servir para pagarme en el futuro de darse la necesidad. Razonable, ¿no le parece? Claro que si la joven decidía no tomarlo, él lo haría en secreto en su lugar. El insistir en que ella lo lleve es solo porque le sentaría mal no intentarlo. A fin de cuentas, como ya dijo, ella lo encontró primero, por lo que, por derecho, le pertenece. Además, si ella lo conserva, es probable que en el futuro lo pueda obtener de manera justa. Luego de contemplar el objeto y los argumentos de Suzuki Satoru, se decidió por llevar aquel objeto que, a simple vista, era solo una roca muy pesada y aparentemente frágil. Detallando de nuevo a la chica, cualquiera que la viera, siendo generoso, diría que se trata de una viajera errante y, en el peor de los casos, una esclava fugitiva de la casa de un noble. Curiosamente, el objeto parecía ser mucho más pesado de lo que su apariencia sugería. Aparentemente, demasiado como para que Calca lo cargara demasiado tiempo. Señorita Besares, espere un momento. Con un movimiento de la mano, sacó lo que parecía ser una especie de morral. Use esto, por favor. Es un bolso especial que le permite ignorar hasta 500 kilos de peso, además de ser más grande de lo que parece por fuera. Calca quedó petrificada por la descripción de dicho objeto. Si ya el anillo que le permitía ignorar el hambre, el sueño y el cansancio estaba al nivel de un tesoro nacional, este, que era incluso más útil, ¿a qué nivel estaría? Ignorar semejante cantidad de peso sería inimaginable en términos comunes, pero ahí estaba, frente a ella, otro posible tesoro nacional salido de la nada y que le era ofrecido como si de algo insignificante se tratara. ¿Cómo puede ofrecer un objeto de tan altísima calidad? Yo no sé si pueda aceptar algo como eso. La chica se alejaba cada que le acercaba el bolso, como si le repeliera. Le recomiendo que lo acepte. Después de todo, será muy útil para ahorrar energías en el viaje que tenemos por delante. En todo caso, me lo puede regresar cuando ya no le resulte útil o cuando nuestros caminos se tengan que separar. Por el momento, por favor, acepte el objeto. La realidad detrás de aquel bolso era que solo es un objeto de bajo nivel utilizado durante los inicios de la aventura de los jugadores de Yggdrasil. Resumidas cuentas, un objeto en extremo común de los que había llegado a acumular demasiados y cuya única función es la de ayudar un poco a ordenar el inventario. Sí, usted dice que está bien, pero le doy mi palabra de que se lo entregaré de nuevo cuando me lo solicite. No se preocupe por eso. Es libre de usarlo cuanto guste y de devolverlo cuando sienta que ya no es útil. Por supuesto. La mirada intensa de la chica al guardar sus escasas pertenencias de su mochila común a la que le había prestado él, le hacía pensar a Suzuki Satoru que ella estaba en medio de una operación de alto riesgo. Cuando terminó de cargar todo, Calca respiró hondo y suspiró, sabiendo que todo sería diferente a partir de ahora, porque ya no estaba sola en su viaje. Ahora comenzaba
un capítulo nuevo de su vida, uno que le llenaba de esperanza. Estoy lista. Suzuki Satoru podía apreciar la confianza y determinación que emanaba la ahora renovada chica. Calca conservaba la esperanza de que su gente aún estuviera viva, que en algún lugar allá afuera, tal y como ella lo estaba haciendo, intentaban sobrevivir un día más, lo que la impulsaba a no rendirse. Entonces en marcha. Para Suzuki Satoru no era una simple misión de escolta, era su oportunidad para obtener otro objeto mundial, para estudiar a los humanos más de cerca durante su viaje y también para visitar la misteriosa ciudad de Ryuentyu. Tanto Calca Besares como Suzuki Satoru tenían grandes expectativas y esperanzas con respecto a la ciudad que tenían como destino, en la cual ambos esperaban encontrar respuestas y, en el caso de Calca, todo el apoyo que le fuese posible reunir. Y con esto llegamos al final del primer capítulo de El Camino de la Reina, un fanfic escrito por nuestro querido miembro de la comunidad, Aigami. ¿Qué te ha parecido hasta el momento? ¿Qué pasaría si? Bastante interesante, ¿no lo crees? Si tienes interés en saber qué le aguarda a Calca al final de su camino en la ciudad de Ryuentyu, o si logra llegar a esta, te recomiendo que estés al pendiente de las próximas narraciones del canal, pues se estará subiendo de forma constante esta y otras narraciones. Te agradecería inmensamente si le das un me gusta y dejas un comentario en este video sobre qué te pareció, alguna crítica, recomendación, queja, amenaza de muerte, sugerencia, lo que gustes, créeme que lo estaré leyendo y, por supuesto, respondiendo. Esto ha sido todo por la narración de hoy. Me despido no sin antes agradecer inmensamente a mi hermosa esposa por siempre apoyarme en este proyecto y a ti por quedarte hasta el final. Recuerda ser siempre un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo, pero por sobre todas las cosas, una buena persona. Hasta la próxima. Adiós.